me escribe Ernesto López Portillo algo que me llama la atención respecto al el interrogatorio de Tomás Herón de Lucio, al que le presentamos hace un momento. Dice: la sociedad se asoma a veces a la caja negra que es la policía, pero ni la sociedad ni los gobiernos en general quieren abrir esa caja. No queremos saber lo que no sabemos, no queremos saber lo que no sabemos que hace la policía día tras día. Ojo con eso, por eso le digo, a mí sorprenderme el interrogatorio, la verdad, no me sorprendió. Eso que vimos sin derechos humanos, sin por medio ningún tipo de cuestión de carácter legal, el hombre golpeado, que le pongan encima una camisa. Oiga, esto no lo hace no responsable, ¿eh? Simplemente digo, bajo las condiciones en las que se da, como lo dijimos hace rato, no se cumple el debido proceso y por eso salió, ¿eh? Y por eso, acuérdese de nosotros, varios van a salir. Bueno, le decía yo que el tema de la pobreza se está convirtiendo de nuevo en un asunto central. Los números significan mucho en este sentido y particularmente todo surge, junto con los estudios que hacen los órganos autónomos, también una investigación que echó a andar mucho de todo esto por parte de investigadores de la UNAM. Entonces, presento a nuestros invitados para que hablemos de este tema. Le damos la bienvenida al doctor John Scott, profesor investigador del CIDE. John, gracias de nuevo que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, al contrario, gracias por la invitación. Es un gusto, gracias, John. También Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional. Gonzalo, te saludo, ¿cómo has estado? Un abrazo, Javier, ¿cómo estás? Un saludo a mi amigo John Scott y a todos por ahí. Gracias. Y quien es el detonador de que pongamos a discutir esto es el trabajo que, entre otros, desarrolló Héctor Hernández Bringas, doctor en Ciencias Sociales del Centro Regional Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctor. Héctor, bienvenido. Hola, Javier. Buenas noches a todos. Bueno, yo les propongo a John y a Gonzalo que oigamos de qué se trata este estudio, cómo va colocando las variables de lo que eventualmente puede venir, ahora que está tan necesario en esta vida las metodologías como lo hicieron, y a partir de ahí iniciamos el diálogo, si les parece. Entonces, Héctor, ¿qué fue lo que descubrieron? ¿Desde cuándo vienen trabajando con esto? Adelante, doctor. Es un trabajo muy simple, que surge de la pregunta de, pues, más allá de saber cuál es el monto de infectados por COVID, más allá de saber cuál es el monto de defunciones, datos que son por supuesto muy relevantes, la pregunta que nos hemos planteado es cuál es el perfil de población que está mayormente siendo afectada por el tema de la mortalidad por COVID, ¿no? Entonces, es un asunto muy simple lo que hemos hecho. Simplemente tomamos la base de datos de los certificados de defunción de la Secretaría de Salud, y en estos certificados, como ustedes bien saben, además de cumplir sus propósitos legales y de dar constancia y dar fe de un deceso, pues también contienen información importante de carácter, pues digamos, social y demográfico, ¿no? Sí. Por supuesto, la edad, el sexo de las personas que han fallecido. También tenemos el dato sobre la escolaridad de la persona que falleció, el dato de la ocupación que desempeñaba antes de fallecer. Y otro dato que nos ha parecido relevante dentro de todo el cúmulo de información que tiene el certificado de defunción es el lugar donde ocurrió el deceso. Evidentemente, pues la mayoría ocurren en hospitales, la mayoría de los decesos ocurren en hospitales, pero es interesante ver el tipo de hospitales en los que ocurren los decesos, el tipo de institución o la institución a la que pertenecen, si es público, si es privado, o bien si el deceso ocurre en un lugar distinto a una unidad médica, que esto también ocurre y lo pudimos detectar, ¿no? Básicamente y de manera resumida, digamos, este fue el proceder, que es, insisto, un trabajo muy sencillo que nos permite sí ir definiendo un perfil de la mortalidad en México. Y entre los resultados importantes que logramos obtener es el hecho de que pues, el 70% de los fallecidos por COVID en México tienen niveles de estudios básicos, principalmente primaria, ¿no? También detectamos que una buena parte o el segmento o la categoría más importante en materia de empleo ocupado es el que se relaciona con los desempleados, propiamente tales desempleados, con los que no realizan actividad económica, como son los jubilados, los pensionados, o quienes no realizan una actividad remunerada, amas de casa, estudiantes.
digamos, sería el sector más relevante, seguido por el sector o la categoría de los empleados del sector público, que también ya en una menor proporción, pero sí es una categoría importante, participan con defunciones por COVID. Destacadamente en esta categoría pues se ubicarían aquellos empleados del sector salud que han contraído la enfermedad y que han... En tercer punto, pues también destacaría el tema del lugar donde ocurren las defunciones. La gran mayoría de las defunciones, estamos hablando del 85%, ocurren en los hospitales del sector público, ¿no? Destacadamente, aquí subrayamos un aspecto. En los hospitales de la Secretaría de Salud, sea federal o estatales, ocurren más del 40% de las defunciones. Y este es un dato relevante porque estos hospitales justamente están orientados a atender a la población abierta que no tiene una seguridad social ligada a un empleo. Digamos, en el seguro social, por ejemplo, también ocurre una buena proporción de las defunciones, que sin embargo no se corresponden con el tamaño de la cobertura del seguro social. El ISSSTE solamente atiende al 7%, o ha atendido al 7% de las personas que han fallecido, mismo porcentaje que se tiene para las personas que fallecen en su domicilio. Estamos hablando de que en su domicilio han muerto 2.000 personas, es un número no menor, que alcanza a ser el 6-7%, sin contar los decesos que ocurrieron en la vía pública, que también los hay, o los que ocurrieron en algún medio de transporte, ¿no? Este hecho este dato de los decesos que ocurren en el hogar, pues también nos habla de la dificultad que pueden tener algunos sectores para acceder a los servicios de salud, o de también los problemas que hemos tenido con la comunicación de los mensajes, porque pues se ha insistido, si usted tiene COVID, quédese en su casa, Sí. Menos que tenga una ya muy elevada temperatura o tenga problemas para respirar, ¿no? Y esto pues en ocasiones ha llevado a situaciones extremas que hacen que la gente pues, ni siquiera pueda llegar al hospital. Esto sería en términos muy resumidos, Javier, he tenido el trabajo. Oye, Héctor, una pregunta antes de que escuchemos a John y a Gonzalo. El tema de las actas de defunción que ha generado también tanta controversia, podría ser que muchas personas se diga que murieron por neumonía típica y no por coronavirus. No cambia mucho al final la historia en cuanto se refiere al balance que están haciendo, ¿verdad? Sí, fíjate que sí, se han reportado casos, digo, y yo tengo testimonios de médicos en este sentido. Sí. El tema, y en parte entiendo que eso se debe a veces que se actualicen las cifras de defunciones y que se retrotraigan casos que fueron clasificados en un sentido y luego se clasifiquen en otro, ya propiamente como COVID. Mira, sí vamos a tener, yo creo que temas de clasificación con otros padecimientos, especialmente con padecimientos de enfermedades respiratorias, relacionados con temas respiratorios. Y yo lo que creo es que independientemente de que estos datos se vayan corrigiendo por los comités de epidemiología que funcionan en el país y de manera central, nos vamos a dar cuenta al final de esto, si es que hay algún final próximo, Sí. de cuál es el nivel de sobremortalidad, el nivel que ha roto las tendencias que hemos visto en años pasados y que rebasa lo que sería esperable en una situación normal. De esto, pues vamos a saber cuando tengamos los datos disponibles, ¿no? Muy bien. Ahorita regresamos, Héctor, para que nos des más elementos. A ver, Gonzalo, John, en ese orden, si no les importa, una lectura sobre este estudio en función, además de lo que ustedes hacen, tanto en CIDE, Coneval, como en las tareas que hoy tienes a través de la red de pobreza multidimensional, Gonzalo. Empecemos contigo, Gonzalo. Gracias, Javier. En primer lugar, el trabajo de Héctor es muy, muy bueno, es muy concreto, él dice muy simple, yo digo muy sencillo, porque es básicamente ver las características demográficas en general de la población que ha muerto por COVID, ¿no? Y eso señala muchas cosas que estamos viendo o que veíamos desde antes, ¿no? El hecho, aquí lo que me parece más importante que habíamos platicado antes, Javier, contigo, es que
este 71% de las muertes es población con educación primaria o menos, ¿no? Sí. Comparémoslo con que la población en general con primario menos, mayor de 15 años, con primario menos, es de como 31% a nivel nacional. Quiere decir que esa población está sobre representada en las muertes de COVID. Sí. Eso quiere decir que esta pandemia lo que está haciendo, como muchos otros fenómenos que han pasado en el mundo, está afectando mucho más a la población con menos ingresos, que se puede proteger menos de lo que sea, incluyendo esta pandemia. Si hubiera sido, y ha pasado, un terremoto, si hubiera sido una inundación, quienes pierden más son la gente más pobre, y en esta ocasión, por muchas razones está sucediendo eso. Las muertes son, sobre todo, también lo dice el estudio, choferes, ayudantes, vendedores ambulantes, artesanos, trabajadores de fábrica, reparación, mantenimiento. Estos trabajos manuales, en contacto con población, de población que no tiene forma, Javier, de quedarse en su casa y poder estar 3 meses sentados sin recibir ingreso, a veces sin internet, ¿no? O sea, los que estamos aquí en general tenemos chambas que las hacemos con internet, que tenemos internet y que no hemos tenido que salir a la calle a conseguir la chuleta, Javier. Sí. La gente que tiene trabajo manual, la gente que que va al día, la gente sin ahorros, es la gente que está saliendo, y por lo tanto esa señal de la población con menos escolaridad te está diciendo mucho de la población que está mucho más expuesta, por supuesto incluyendo el tema educativo per se, en donde a mayor nivel educativo a lo mejor hay más chance de ver la complejidad del COVID. Entonces todo se suma para que este hallazgo de Héctor, que es bien importante, nos esté diciendo, Javier, el que está sufriendo hoy en México es el trabajador el que está sufriendo más. Son las empresas, puede ser, pero sobre todo es el trabajador. Entonces, y eso lo que sorprende, Javier, desde mi punto de vista, y termino diciendo, es ante el hecho de que quien está perdiendo es el trabajador, sorprende la muy poca respuesta del gobierno. Sorprende que el gobierno no parece que dice, a ver, esto es un tema de que las empresas tienen que apoquinar, pero hay empresas chiquitas, hay negocios chiquititos, Javier, o medianos, que no tienen capacidad de apoyar a la población, y se requiere, como en otros países, el apoyo gubernamental que en México no ha llegado. Sí. John, a ver, ¿qué lectura le das? Aunque sé que has ya opinado varias veces sobre este asunto. ¿Cómo lo ves, John? Sí, muchas gracias. Mira, es muy interesante el estudio. Obviamente es un tema fundamental y hay mucha, como dice Gonzalo correctamente, hay mucha evidencia que apoya lo que se encuentra. Es decir, que la población más pobre es además la población más vulnerable por acceso a servicio, por la calidad de los servicios de salud a los que tiene acceso, por la falta de acceso, por el hecho de que está obligada no puede dar entrevistas por Zoom como nosotros, sino que tiene que trabajar, tiene que salir a trabajar a la calle, y a exponerse, por lo tanto, a esto, ¿no? Ahora, nada más, sí quisiera contar una cosa importante. En efecto, de este dato educativo, ¿no? Que sí llama mucho la atención. Hay que decir que, como sabemos, la población más afectada es la población mayor, y la cobertura en México, ha habido mucha movilidad educativa, es decir, la cobertura de la educación primaria en las generaciones mayores era mucho menor que en el promedio nacional actualmente, y sobre todo que en la población joven, ¿no? Entonces, si nos vamos a la población de 60 años, de 58 años, que es la más afectada, hay, digamos, 71% de la población con educación básica, educación primaria, pues se acerca más al promedio de esa población. Habría que ver exacto, yo no recuerdo ahorita el promedio, pero sí hay que corregir por eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, lo ideal en este tipo de estudios, pues obviamente es comparar
con la población promedio, con la incidencia promedio de la característica que estés analizando. Es decir, ver para este grupo poblacional afectado, pues cuál es considerando la distribución de la edad, sí, cuál es la incidencia educativa, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, por todas las razones que mencioné, pues claramente hay razones para pensar que el impacto es mayor en la población más pobre. Coneval publica, por cierto, un observatorio a nivel municipal que trata de relacionar pobreza con COVID. Y ahí lo que se encuentra es que ciertamente a nivel territorial hay algo interesante, ¿no? Por un lado, como sabemos, esto es un fenómeno mucho más urbano que rural, y la población en pobreza extrema, pues más importante está en las zonas rurales. Entonces, la incidencia es menor en zonas más pobres, en los municipios más pobres, porque tienden a tener menor densidad poblacional. Pero un dato muy preocupante es que la letalidad, la tasa de letalidad es mayor en estos municipios más pobres. Ahora, eso puede ser en gran parte porque estos municipios no cuentan con servicios de salud adecuados. También puede ser en parte por problemas de medición, porque para calcular la tasa de letalidad pues comparamos la incidencia con la gente que fallece por COVID, y si estamos contando mal, porque no tenemos test, etcétera, en estos municipios en particular, pues también eso puede exagerar la letalidad, ¿no? Entonces, es bien importante analizar este tema con mucho cuidado, evaluar las cifras con cuidado, y sí hay muchas razones, todas las que mencionó Gonzalo, muy, muy cuidadosamente, para pensar que la población más pobre es la más vulnerable, principalmente por el hecho de que tiene que salir a la calle a trabajar, y que los servicios de salud, la calidad de los servicios de salud a los que tienen acceso es menor. A ver, una pregunta, John. Ahora, las zonas conurbadas, presumo, John, que están en una circunstancia similar, que también, entre otras razones, por la densidad de población y por las condiciones económicas, ¿verdad? Así es. Digamos, hay menor incidencia en zonas rurales, que son las más pobres, pero en todas zonas urbanas, sí, como sabemos, en la Ciudad de México, las zonas que más están afectadas actualmente son las zonas urbanas más pobres. Claro. Iztapalapa, Tlalpan, Milpalta, hoy en día. Santo Domingo, en Coyoacán. Santo Domingo. Entonces, sí hay un tema ahí dentro de las zonas urbanas. Primero le pegó pues, a las delegaciones más ricas porque estaba asociado con viajes al exterior, pero después le empezó a pegar a las zonas más pobres porque estaba asociado a pues, la posibilidad de permanecer en casa o no. Sí. Las zonas más pobres, pues obviamente tienen más el perfil laboral que sale en este estudio, ¿no? Sí. Población informal, trabajadores en transporte, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, doctor Héctor, ¿qué alcanzas a apreciar, si el estudio lo contempla, a los sectores con una condición económica favorable? A ver, no me gusta así mucho el concepto, pero a los ricos, ¿no? A las clases altas. Ya ves lo que dijo, ¿te acuerdas que Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, dijo que era una enfermedad de ricos y a los pobres no les pasaba nada? Puf, bueno, se cayó en pedacitos su declaración, ¿no? Pues mira, la verdad es que este estudio yo pienso que no descubre nada nuevo, porque efectivamente creo que Gonzalo lo señalaba, pues cuando hay una catástrofe, una desgracia de esta dimensión, una catástrofe natural, pues ya sabemos que los más vulnerables pues son los que están en peores condiciones socioeconómicas, en peores condiciones de viviendas, en peores condiciones de servicios, ¿no? Efectivamente, pues de los datos que podemos ver ahí en ese documento, pues sí nos habla de ciertos contrastes. Por ejemplo, el hecho de que en los hospitales privados solamente hayan ocurrido el 3% de los decesos, ¿no? O en segundo lugar, el hecho de que ciertas categorías de empleo como directivas, empresariales, en fin, de este tipo, pues tienen porcentajes muy, muy reducidos de defunciones. O sea, estos datos en específico sí nos muestran estos contrastes, siento yo, ¿no? ¿Qué te parece esto que te menciona respecto inicialmente, John, sobre la forma en que hay que abordar el asunto?
Particularmente creo que John señalaba el tema de la comparabilidad de las estructuras poblacionales. Entiendo, John, creo que era por ahí tu comentario. Estoy en lo cierto. Sí, Mira, así es. la verdad es que El hecho de que los comparamos. grupos de mayor edad pues tienen menor escolaridad, ¿no? Y también obviamente en el Sí, caso de salud, no lo mencioné, pero también obviamente en parte, digamos, refleja el hecho de que pues, la gran mayoría de la población en México asiste a servicios públicos y solamente tu una fracción enfoque. muy pequeña asiste a servicios privados. Ahora, aún corrigiendo por eso, yo creo que hay un sesgo bien importante en la dirección que mencionas, pero tal vez menor, ¿no? Sí, sí, seguramente, pero también quiero decir, tu enfoque es, digamos, longitudinal, porque tiende a ver el tema de las generaciones y el tipo o el nivel educativo que tienen diversas generaciones, y eso está muy bien, hay que ponderarlo, pero también el punto de vista, digamos, transversal, ¿no? Porque, mira, un dato que sí analizamos y que sí tomamos en consideración es el dato del último conteo de población del INEGI, ¿no? Ahí en ese último conteo de la población sí se señala claramente, o el dato que se desprende, es que la población de 15 años o más que tiene educación básica alcanza a ser efectivamente del orden del 70%, pero considerando en esta perspectiva transversal que la población nacional es mucho más joven y la población COVID es mucho más vieja, ¿no? Entonces también está este otro Claro. punto que tomamos en cuenta, ¿no? Oye, a ver, déjenme plantearles, Gonzalo, el país inexorablemente va a un nivel considerablemente mayor de pobreza para los próximos años, o hacia dónde vamos en función de lo que estamos viviendo, Gonzalo. Mira, yo creo que en este año y en el siguiente, y ahorita complementa John seguramente, pues casi con cualquier estudio, el del Coneval, el de Bancomer, hice yo uno propio, pues la pobreza va a subir, al menos este año, pues entre 10, 13, 15 millones de personas, dependiendo de la estimación. Por supuesto, podemos discutir los supuestos de cada proyección, pero básicamente la pobreza va a subir. Si tú me hubieras preguntado, Javier, en febrero, de este Sí, año, sí, sí, sí. oye, ¿qué crees que le pase a la pobreza en México entre 2018 y 2020? Yo te hubiera dicho, me da la impresión que la pobreza puede bajar, porque lo que estaba subiendo desde 2016 hasta 2020, en el primer trimestre de 2020, estaba subiendo el poder adquisitivo del ingreso laboral, que es un gran predictor de la pobreza. Cuando sube el ingreso laboral, baja la pobreza, y venía subiendo desde el 2016, 18, 19 y el primer trimestre del 20. Cuando tú me preguntas ahorita en julio qué le va a pasar a la pobreza, sin lugar a dudas va a subir, porque estamos viendo caídas importantes. El ingreso laboral promedio con el cual el Coneval calcula este ingreso de poder adquisitivo cayó 25.5% entre el primer trimestre de 2020 y mayo de 2020. O sea, 25% en promedio. Es decir, hay familias que se les cayó el 100%. Hay familias que cayó menos, hay familias que no cayeron, pero está cayendo. Entonces, dos cosas va a pasar con México. Va a subir la pobreza y va a subir la desigualdad, Javier. Sí, ¿tú qué piensas, John, sobre lo mismo? Sí, por supuesto, es un shock histórico, pues como el país nunca había enfrentado, y la pobreza va a subir en forma muy significativa. Subió ya, simplemente no tenemos las mediciones adecuadas. En efecto, la pobreza venía bajando, ¿no? En el primer trimestre, la pobreza laboral, como la mide Coneval, que es la población que con su ingreso laboral no puede comprar una canasta alimentaria básica. Esa población iba en descenso gracias a cosas como el salario mínimo, la baja inflación, etcétera, ¿no? Entonces hay que reconocer esos aciertos. Desafortunadamente va a haber un salto pues, que puede ser del orden de 20 millones de personas en pobreza extrema adicional laboral. Además, las otras dimensiones de la pobreza, como la medimos en México, que incluye, por ejemplo, seguridad alimentaria,
obviamente va a caer dramáticamente. Ya hay encuestas telefónicas muy buenas, tanto INEGI como de Equide, en la Ibero y otras, que indican que la seguridad alimentaria es un tema dramático, que ha aumentado la inseguridad tremendamente. Obviamente el tema de salud, obviamente el tema de empleos formales, quiere decir que mucha gente pierde seguridad social. Todo eso va, muchos niños salen de la escuela, ese es otro elemento. Hay una gran desigualdad educativa del acceso a métodos digitales. Como sabemos, en la práctica, pues las escuelas públicas, los niños más vulnerables, pues tienen mucho menos acceso a métodos digitales. Todo eso, además del ingreso, donde el ingreso sin duda es el tema, va a ser el tema principal, pues sí implica que hay un aumento muy importante de la pobreza, y por eso es muy importante la respuesta del gobierno. Y como dice Gonzalo, en efecto, el gobierno pues, se ha quedado corto en relación, sin duda, al tamaño de la crisis, tanto macro como de pobreza que enfrenta el país. Para cerrar, doctor, les doy un minuto a cada uno. ¿En esto hay remedio y trapito? Entiendo que no del corto plazo, ni del mediano plazo siquiera, pero se pueden ir enderezando políticas públicas que permitan transformar lo que parece un destino inevitable, pero no por ello no transformable. Adelante, doctor. ¿Cuál de todos? Mira, oye, ahora sí que no estuvo muy bien bajado ese balón, doctor. A ver, ahí dejo para cualquiera de los tres, pero vamos contigo, Héctor, adelante. Pero mira, quisiera terminar o cerrar mi comentario con una reflexión que me preguntaba alguien, oye, ¿para qué sirve este estudio? Así, Ándale. Ya, pues mira, sirve en primer lugar para visibilizar algo que pues, ya sospechábamos, ¿no? Que no es descubrir el hilo negro de que son los grupos más vulnerables, pues, los más afectados por la pandemia, pero también sirve para reflexionar en torno al papel que han jugado las instancias gubernamentales en esta crisis. Porque, mira, a mí me da la impresión, Javier, que hemos estado, o el mensaje gubernamental ha estado apelando a la buena disposición o a la buena fe de las personas para que nos quedemos en nuestra casa. Y efectivamente, como decían Gonzalo y yo, pues aquí los que estamos en el Zoom estamos a todo dar, ¿no? Y seguramente también seguimos cobrando. Pero la mayoría de la población pues tiene que salir más allá de su buena disposición a quedarse en casa. Por eso yo creo que los llamados al confinamiento pues en buena medida han fracasado. En todo este tiempo y en todos estos meses no hemos dejado de ver gente en las calles, buscando trabajo, buscando su forma de sobrevivencia, a pesar de las fases más o de las semanas más fuertes de semáforos rojos que tuvimos en el país, la gente ha estado afuera, ¿no? Y aquí la pasividad del gobierno ha sido notable. Digo, el problema es de tal envergadura que bien hubiera valido la pena tomar el ejemplo de muchos o diversos países que dieron administraciones de dinero a los ciudadanos, de empresas que pudieron respaldar, así sea con una parte del sueldo a sus trabajadores, en fin, diversas medidas, la exención o el postergamiento del pago de rentas en los inmuebles, por ejemplo. En fin, solo por citar algunos ejemplos de lo que pudimos hacer y no hemos hecho hasta el momento, ¿no? Y cerraría con esa reflexión. Adelante, Gonzalo, cerramos un minuto, si no te importa. Mira, sí, el gobierno no va a hacer mucho, no hará mucho. Es una pena porque sí estamos perdiendo ingresos de población informal, de población en pobreza, como ya vimos. Una preocupación, y termino diciendo, Javier, es posible que salgamos de esta en algún momento, ¿no? Y que regresemos a niveles de 2019, ¿no? Si regresamos a como México estaba en 2019, 18, 17, de todos modos estamos mal, Javier. O sea, aquí el tema es, si no resolvemos cosas estructurales de la desigualdad y la generación de empleos y la generación de valor agregado, cuando mañana llegue otra cosa similar, vamos a estar en el hoyo, y quien más va a estar en el hoyo es la gente más pobre. Entonces, ¿cómo resolvemos en el corto plazo? Pero sobre todo, ¿cómo resolvemos en largo plazo? Ese es el reto más grande. John, cerramos. Gracias. Sí, mira, yo creo que el gobierno le ha apostado a las transferencias que implementó desde el inicio. Desafortunadamente, muchos de estos programas más bien se van a la población rural,
a grupos amplios y no están diseñados para proteger a los trabajadores, a los niños, a la población más vulnerable. Entonces, por otro lado, como se ha dicho, hay mucha evidencia internacional, hay muchos países que han innovado dramáticamente, como desde subsidiar el empleo formal hasta renta básica universal temporal, hasta programas, muchos países de América Latina han incrementado dramáticamente sus programas de transferencias dirigidas. En México, si se tiene voluntad política, se puede realizar perfectamente. No es un problema de factibilidad de recursos, económica o fiscal. Se puede realizar, pero se necesita la voluntad para hacerlo. Sí. Y hasta ahora no se ha traducido realmente en políticas públicas, ¿no? El esfuerzo que se ha hecho pues representa menos de 1 punto del PIB, y de eso lo que llega a la población más pobre, estamos hablando de tal vez 1/3 de eso, una parte muy chiquita. Sí, sí, entonces, eso representa una fracción mínima de la canasta alimentaria de la población. Bueno, ahora sí que, doctores, muchas gracias que estuvieron aquí en Heraldo Televisión. Gracias en verdad a los tres, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Saludos, gracias, Héctor. Gracias, muchas gracias a los doctores. Dije doctor y pues los tres dijeron cuál de los tres, ¿no? Pues ahora sí que. Bueno, qué tema, ¿no?